A ver, hoy vamos a hablar de temas bastante interesantes, porque vamos a hablar hoy en nuestro último tema de gestión documental, y recordarán que hemos venido hablando de temas, ¿no? En la clase pasada hablamos sobre los principios, ¿no? Desarrollamos los principios, cómo se desarrollan estos principios, hablamos desde un punto eminentemente ontológico en la clase pasada. Dentro de la gestión documental hablamos sobre la teoría en esencia de por qué existen los documentos públicos y cuál es su finalidad. Y hoy vamos a hablar un poco de otros temas conexos a la gestión documental y a la gestión de archivos. Ya saben la dinámica, pueden hacer las preguntas, consultas que vean pertinentes, puesto que de eso se trata este tipo de sesiones, ¿no? Y bueno, para mí siempre va a ser un gusto compartir estas clases. Y bueno, por motivos eminentemente de, de viaje, ya vamos a terminar una media horita antes, hemos empezado también un poco antes. Entonces, sí, para poder yo también viajar, ya que estoy en provincia y necesito llegar temprano a mi bus, porque mañana tengo diligencias en la capital. ¿Sí? Espero su comprensión y su condescendencia hacia mi persona. Me dicen que no se observa la pantalla, la diapositiva que estoy compartiendo. ¿Es Sí, así? doctor. Sí se puede ver. Ah, ya, entonces debe ser un tema por ahí eminentemente técnico. Listo. Muy bien, entonces empezamos. Y creo que la primera pregunta que vamos a responder en esta noche es, ¿qué es la gestión documental? ¿Sí? ¿Por qué es importante hablar de la gestión documental? ¿Cuál es la dinámica dentro de la gestión documental? Y podríamos partir y decir, la gestión documental es el conjunto de actividades administrativas y técnicas, ¿sí? Que van a estar en relación a la planificación, procesamiento, manejo y organización de la documentación producida y recibida de los sujetos obligados. Entonces, primera idea, gestión documental es una actividad administrativa y al ser una actividad administrativa tiene que estar regulada. Va a haber presupuestos de legalidad, presupuestos de ley que lo van a encauzar y que la van a conducir. ¿Sí? Hablando de actividades administrativas, recordarán que cuando hablamos de planificación, de procesamiento, estamos hablando de un camino, de una ruta. ¿Cómo se llama? Y recuerdan cómo se llama esa forma jurídica que busca aterrizar o materializar la función administrativa con la finalidad de que la administración pública emita un pronunciamiento de fondo. ¿Recuerdan o no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esa forma que permite aterrizar la función administrativa, ya sea para pedir, ya sea para realizar actos de oficio o actividades administrativas conexas y que concluye con la toma de una decisión de la administración pública? O sea, trámite administrativo, ya, pero ¿cuál es el término? Incluso existe una ley. ¿Cómo se llama la ley? Que prevé el trámite, ya sea para peticionar o ya sea, por ejemplo, para realizar actividad sancionadora o ya sea para realizar, por ejemplo, actividad eh, regulatoria. Ah, excelente, gracias, Tati. Procedimiento administrativo. O sea, el procedimiento administrativo es aquella regla que va a permitir encauzar la función administrativa. Claro, y esa función y ese procedimiento administrativo
cuando aterriza en documentos, desde la solicitud, desde los informes, desde las actas, desde las constancias, desde los escritos de descargo y toda aquella actuación administrativa que se puede dar dentro de un procedimiento administrativo, se llama trámite documental. Claro. Pero también, por eso habla de procesamiento, ¿no? Porque hay un proceso, hay un camino, hay una ruta. Pero también, ¿dónde se da el trámite documental, doctores? ¿Cómo se llama esa figura jurídica, esa figura, esa actuación administrativa que prevé y que se da dentro de la entidad pública, ya sea para regular procesos o ya sea para gestionar recursos públicos? A ver, ¿quién me da la respuesta? Se da dentro de la entidad. O sea, todo aquello que se da dentro de la entidad, ya sea para gestionar procesos o para ver, no, no es el TUPA. O sea, estos son procesos. Por ejemplo, ¿cómo se llaman los documentos o las actuaciones administrativas que se dan dentro de presupuesto, dentro de abastecimiento, dentro de recursos humanos? Lo hemos hablado también, ¿ah? No son actos administrativos, porque los actos administrativos nacen, si nacen dentro de la entidad. Ya, ¿qué es lo que dice, no? ¿Qué es el requerimiento? ¿Qué es el manejo del CIAF? ¿Qué son la regulación de recursos humanos? ¿Qué es eso? Actos de administración interna. ¿Recuerdan, no? ¿Para qué sirven los actos de administración interna? ¿Sí? ¿Sí recuerdan para qué sirven los actos de administración interna? Claro, para ver todo lo que está dentro de la entidad. Y esa actividad de administración interna también va a tener un legajo, también va a tener un registro documental, que va a tener un procesamiento igual que un procedimiento administrativo. Entonces, la gestión documental va a involucrar la planificación, el procesamiento, la organización, el manejo de la gestión y de la actividad documental que se da dentro de la entidad. ¿Sí? O sea, dentro de la entidad. Mira qué interesante, ¿eh? O sea, para regular procedimientos administrativos, porque de ambas actuaciones se van a dejar registro. Ese viejo adagio que lo mencionamos cuando hablábamos de documentos públicos, papelito manda, ¿sí? Documento manda, porque el documento es un elemento conducente y creo incluso eficiente para la actividad y el trámite documental. Listo. Entonces, esos documentos también requieren una ruta, requieren una forma de procesarlos. Por ejemplo, foliación, por ejemplo, registro, por ejemplo, atención, por ejemplo, derivación, por ejemplo, actos instructivos, o sea, todo aquello que está en relación a atender el contenido de los documentos. Vamos a hablar de procesamiento. Por ahí dicen digitalización, like, vale. Y por último, hablar de la organización, ¿no? De cómo se registra cuando un documento está en trámite, o sea, cómo se reserva, cómo se estructura, y por otra parte, cómo o cuando hablamos
¿sí? De documentos que hacen referencia a la salida, a la forma de cómo se archiva. Cuando un documento se convierte en archivo, doctores y doctoras, cuando un documento se convierte en archivo, cuando ya se dio trámite, cuando concluyó, pero de manera objetiva, cuando se ha emitido un acto final. Claro, cuando hay una decisión, cuando hay un acto conducente que concluye el trámite. Claro, muy bien. Preguntas, consultas hasta acá. Pueden levantar la mano o pueden hacerlo de manera física. ¿Sí? A ver. Diana Izquierdo me dice, doctor, ¿los documentos internos pueden ingresar por un trámite documental? Sí, pero su trámite documental es de gestión interna. No es recomendable manejar los documentos, lo puedes hacer, no hay ningún problema, lo importante es atenderlos, pero no es recomendable, ¿sí? Determinar un trámite documental interno y externo en el mismo trámite, porque genera confusión. Pero en la mayoría de entidades se hace. Pero es recomendable que tanto los documentos internos tengan un camino, una ruta, y los documentos externos también. ¿Sí? Hay distintas formas de foliar, yo conozco dos. De atrás para adelante y de adelante para atrás. Es más, yo creo que son las únicas dos formas de cómo se podría foliar. Claro, es más, hemos realizado, ¿no? Eso va a depender ya de la capacidad administrativa que determine la propia entidad. Listo, muy bien. Preguntas orales. ¿Alguien quiere levantar la mano? ¿Están levantando la mano? No, no puedo ver eso. Listo. ¿Cuál es la más factible? Depende cómo se adapta la realidad y la naturaleza a la propia entidad. Listo. Yasmín me dice, doctor, en el caso de los formatos presentados en la mesa de partes, requieren una carta o documento que antecede explicando el motivo de la presentación. Si es una solicitud, no, no necesariamente. Ahora, no te olvides que cuando alguien peticiona, eso sí es importante, se debe establecer ciertos requisitos para poder acreditar lo pedido. Y ese requisito está en relación a los requisitos básicos que te establece el TUPA. ¿Sí? Listo. Muy bien, seguimos. En la actualidad, el tema del trámite documental, ¿sí? Eh, también ha sido llamado administración documental. Conjunto de técnicas, conocimientos empleados para la confección, el trámite, la seguridad y archivo de la documentación que constituye la correspondencia de la institución. Ya, esto ya ve más el tema metódico, ¿sí? Esto ya ve el tema metódico. O sea, la administración documentaria te habla de técnicas, de cómo confecciono, de cómo doy seguridad, de cómo gestiono archivos. Pregunta, no sé si en algún momento cuando hablamos de archivos lo hice. Todos los documentos
¿Son archivos? ¿Sí o no? Y contrario Samsung a la pregunta, ¿todos los archivos son documentos? Ah, mira qué interesante, ¿no? Creo que ya lo habíamos analizado, ¿no? ¿Todos los documentos son archivos? No, porque va a haber documentos que son documentos de trámite, claro. Pero todos los archivos son documentos efectivamente. Los archivos están compuestos de documentos. Por eso es que la administración documentaria no solamente habla del trámite, de la regulación, sino que también habla de la gestión archivística. Eso para hablar un poco del método, del procesamiento, cómo se realiza, ¿no? La gestión documental. Esto. No sé si hay preguntas, consultas, pueden estar dejando en la caja de comentarios, no hay ningún problema. Listo. El archivo de la Nación da algunos lineamientos bastante interesantes para hablar de la gestión documental, ¿sí? He tratado de copiar las partes más importantes y más relevantes, porque lo demás es una cuestión de que ustedes revisen, vean que sea metódico, que se pueda adaptar a una realidad y le das trámite. Muy bien. ¿Qué términos y definiciones como básico tenemos que conocer dentro de la gestión documental? El elemento activo, y cuando hablamos del elemento activo, hablamos de cualquier bien que tiene valor para una organización. Entonces, desde la mesa, los vehículos, los, las sillas, la infraestructura, son activos. ¿Los documentos son activos? Claro, evidentemente, pero no un activo valorado dentro de un pecunio, sino más bien un activo valorado por su naturaleza administrativa. ¿Sí? Lo que hablábamos, ¿no? De su valor probandi, de su actuación y administración que se da. Entonces eso como unos datos importantes. Listo. Mm, Otro. ¿Qué es un documento? Esto creo que ya lo hemos estudiado, ¿no? A detalle incluso. Un documento es toda aquella información creada, recibida, conservada como evidencia. ¿Dónde radica la importancia del documento? En el registro, en la evidencia, en el acto probandi o en la actuación probandi. Ahí radica la importancia de los documentos. ¿Sí? Entonces eso como un detalle creo importante y necesario de conocer. Listo. Mm, Otro, porque este documento, ¿sí? Va a dejar registro de las actuaciones administrativas. Les voy a pedir un minutito, por favor, no sé qué está pasando. Mm, Un minuto, por favor. Un minuto, Reader. 20 segundos, ¿sí? Listo, doctor, no hay problema.
Estimados doctores, unos segundos, por favor. El doctor Addison Castillo ya se está conectando nuevamente con Udeapolis. Recordar que aún está disponible el curso de actualización en trámite documentario y gestión de archivos en la administración pública y privada. Son en total, 8 sesiones. Hoy culminamos nuestras 8 sesiones. El certificado saldría por 90 horas académicas. Doctor, Sí, nuevamente le doy pase. Gracias. darle de grades, solamente era para ver quién estaba tocando mi puerta. Listo. Es importante señalar que estos documentos, como les decía, su valor, su validez y su elemento ontológico va a residir en la información que registra, en la información que desarrolla, en la información dentro de su actividad funcional. ¿Sí? Eso como un tema, creo, importante y necesario de conocer. Por otra parte, y en el marco de la modernización del Estado o la modernización, ¿sí?, de la gestión pública o de la aplicación de la política nacional de gobierno electrónico, debemos señalar y debemos recordar que los documentos públicos también pueden ser gestionados de manera electrónica, ¿sí? De manera electrónica. El artículo 30.3 de la Ley del Procedimiento Administrativo General establece, ¿no?, que los documentos que se tramitan de manera virtual o de manera electrónica tienen la misma validez y la misma eficacia que un documento que se tramita de manera física. ¿Sí? Eso como un dato importante que no debemos olvidar dentro de la gestión documental. Debemos señalar, estimados amigos, que en la actualidad se han creado sistemas para poder regular trámite documental, ¿sí?, dentro del ejercicio administrativo. Por ahí creo veía una pregunta y me dicen, ¿hay sistemas electrónicos que prevén la gestión documental? Sí, por ejemplo, el CITRADOC, ¿no? Sistema de trámite documental, que fue implementado en el 2021. Entonces sí, y tiene la misma eficacia, y tiene la misma validez. Otro, el SEBA también, claro. Otro término que es importante, creo, entender dentro de la gestión documental es el elemento evidencia. Y cuando hablamos de una evidencia, diríamos que es la esencia de todo documento. Porque cuando hablamos de evidencia, ¿sí?, es una prueba o es un documento que se puede convertir en elemento probatorio para poder demostrar que se ha desarrollado una actuación o una actividad, que se ha desarrollado una actuación en el marco legal y que va a tener una trascendencia, ya sea administrativa o ya sea, ¿sí?, de carácter físico. ¿Sí? ¿Me dejo entender? ¿Estamos bien? Listo. Los documentos, no se olviden
que van a tener un valor probandi, ya sea en la vía administrativa o ya sea en la vía jurisdiccional. Es más, los documentos públicos son uno de los medios de prueba que tienen una, no sé si el término correcto sea mejor carga probatoria o mejor conducencia probatoria, pero hay la importancia, ¿no?, de dejar un registro fidedigno de la actividad administrativa que se realiza. Listo, eso como un punto. Y por otra parte, hablar de gestión documental como otra condición o como otro término es hablar también de la responsabilidad del control eficiente y sistemático de la recepción, emisión, archivo, despacho de los documentos. No por los documentos en sí, no se olviden eso, sino por la actividad administrativa o las actuaciones administrativas que se van a dar dentro de los mismos. Otro elemento importante que debemos recordar es el elemento innovación. Básicamente esto va a ser un elemento que se va a traer de la política nacional de gestión documental, de la cual me voy a referir en unos minutos, y que básicamente te dice que busca dar un valor agregado, mejoras sustanciales a la gestión y al trámite documental. Por ejemplo, la simplificación administrativa. Por ejemplo, la institucionalización administrativa. Por ejemplo, la aplicación de gobierno digital o de gobierno electrónico, que van a ser políticas de innovación para la mejora de procesos, siempre y en todas las condiciones. Listo. Comentarios, preguntas, pueden levantar la mano, no hay ningún problema. Casi somos 350 personas en sala. A ver. A ver, voy a responder las preguntas. A ver. Si una entidad no arriba los informes, incurre en alguna falta, claro, si me hablas de informes propiamente, estamos hablando de documentos de gestión, ¿sí? Y la demora funcional dentro del ejercicio administrativo genera responsabilidad. Otro, Yasmín me dice, en el caso de que los formatos, bueno, esto ya lo contesté. ¿Cuál es el orden de registrar las firmas cuando un documento lo firman varias personas? No existe una metódica. Lo importante es acreditar, lo importante es que las firmas sean fidedignas, lo importante es que, que no exista un desorden, ¿no? Cuando consignan las firmas es un error muy habitual, ¿no? Cuando a veces hacen memoriales, que es el documento para presentar solicitudes, de manera conjunta, siempre lo hacen, sí, siempre lo hacen, eh, consignando, eh, o a veces el desorden, ¿no? Una persona escribe una forma, la otra persona ensucia el papel, y sobre todo por un tema estético, ya no es un tema eminentemente legal o procesal. Listo. A ver, Manuel Artemio me dice, cuando una persona presenta un documento, se le exige que lo entregue foliado. ¿Cómo continuamos su foliación ya que terminó su ciclo y pasa al archivo? Lo que pasa es que hasta el momento que va a pasar al archivo, va a seguir teniendo una foliación. Es más, se ha previsto cuando a veces hay modificaciones de archivo, por ejemplo, desglose, solicitudes de copia, solicitudes de información, vas a seguir foliando.
Porque la información sea ascendente o sea descendente, siempre va a empezar con el número 1. Entonces, terminó su ciclo. ¿Puedo seguir foliando? Sí, no hay ningún problema. No te olvides que la foliación es la forma de cómo dar un registro numérico a los documentos, independientemente si está en trámite o es en archivo. Listo. Si presentan un memorial donde firman, por ejemplo, todos los pobladores de un sector, es necesario que pida que especifiquen el nombre de un usuario y puedan ingresar al nombre del sector nada más. Sí, podrías utilizar el término, ¿no? Eh, Juanito de los Balotes en representación de los pobladores del sector tal. Pero obviamente tiene que haber un documento que acredite que esta persona habla por todos. Un acuerdo, un acta, una vigencia de poder, si es una asociación. Entonces, eso es la dinámica que se va a manejar. Listo. Si se presentó una solicitud a una entidad estatal y no da respuesta dentro de los días estipulados en la ley, ¿qué documentación prosigue? Silencio administrativo. Ya sea para agotar la vía administrativa, o ya sea para, con el silencio positivo, hacer una declaración ficta aceptando la decisión de la administración pública. ¿Todos los documentos por ley de transparencia son obligatorios a atender? Sí, pero no todos los documentos que tú solicitas por transparencia te pueden entregar. ¿Cómo así? Porque hay excepciones a la transparencia pública. Lo hemos hablado en la clase pasada, ¿no? Confidencialidad, documentos secretos y documentos reservados. Listo. Bueno, ya les expliqué qué documentos hay para administrar. Mm. Porque hay preguntas de carácter eh, administrativa, como cuánto cuesta el curso, el examen. Entonces eso ya lo contestas por interno, Reader. Sí, doctor. Estimados participantes, por favor, enfocados a la sesión de clase. Al finalizar la sesión se va a explicar detalladamente sobre los beneficios que Udiapolis pone a su disposición. Gracias, doctor. Listo, Reader, muchas gracias. Buenas noches. Si yo solicito por trámite documentos por ley de transparencia, ¿cuánto tiempo debería ser notificada por la entidad? 10 días. Si no, apelas y te vas al Tribunal de Transparencia Pública. Si con mala fe desaparecen documentos, ¿qué debemos hacer? Denunciar. ¿Sí? Si estamos haciendo presencialidad, ¿cómo se maneja lo digital? Lo mismo, la misma regla. No es que por el hecho que trabaje presencialmente, mi trámite tiene que ser presencial. No puedo subir al sistema y seguir trabajando de manera electrónica, trabajando en la presencialidad, no hay ningún problema. ¿Sí? A ver, ¿qué avala un documento digital? La ley de procedimientos, la ley de gobierno digital, el modelo nacional de gestión documental. Hay un montón de normas que hablan sobre los documentos virtuales, o los documentos digitales, o el trámite digital. Mm, Lisbeth me dice un caso bastante atípico. ¿Qué pasa si sucede un caso fortuito como un incendio? ¿Qué evidencia quedaría de su registro? Lo que pasa es que estaría ya en un proceso de reconstrucción documental. Por eso lo importante de tener datas electrónicas, de la digitalización. Miguel me dice, háblanos sobre los plazos para los trámites administrativos. Lo que pasa es que eso va a depender, en primera regla, ¿sí? De lo que establezca el TUPA, Miguel. Creo que más adelante vamos a hablar un poco del TUPA. O sea, ahora, si no está regulado en el TUPA, el plazo máximo para poder resolver un acto administrativo o una decisión administrativa es de... ¿Cuándo es el plazo máximo, doctores? De acuerdo a la ley de procedimiento. ¿Recuerdan o no? 30 días, claro, 30 días. Hábiles. ¿Puede ser más? ¿Puede ser más o no? Sí, siempre en cuando una ley especial así lo determine. Listo.
Listo. ¿Puede ser menos los plazos a 30 días? Sí, siempre que el TUPA lo establezca así. Listo. Mm, si hubo un error de texto en la solicitud, pues en la mesa de partes hay que ingresar de nuevo. Podrías hacerlo, pero mejor subsánalo. ¿Sí? Listo. Mm, si la firma es digitalizada, ya, Reader, hay personas que están haciendo, levantando la mano, hay que atenderles, por favor. Denles la habilitación. Listo, doctor. Doctora Maura, ¿está activo su audio? Por favor, una pregunta, dice preciso. Gracias. Tenemos a Maura Rosa. ¿Puede activar su audio desde su monitor, por favor? ¿Sí? Buenas noches. Sí, adelante. Eh, Quisiera saber la diferencia entre silencio administrativo positivo y silencio administrativo negativo. Gracias. A ver, es una pregunta eminentemente de derecho administrativo. ¿Está en relación a nuestra clase? Claro, porque parte del trámite documental es hablar de las reglas del procedimiento administrativo. ¿Sí? Muy bien. El silencio administrativo positivo, ¿qué finalidad tiene? Primero, ¿qué es el silencio administrativo, doctor? El silencio administrativo es la forma, es un mal llamado remedio. Yo creo que más es la alegoría en relación a lo que de fondo pueda tener, pero ya llamado remedio, ante un defecto, ante una enfermedad que lamentablemente sigue vigente, así como el cáncer en la humanidad, ¿sí? Dentro de la administración pública. ¿Y cómo se llama ese mal? ¿Cómo se llama esa enfermedad? Se llama la demora procesal o la demora administrativa, que creo que en algún momento todos lo hemos sufrido por la mala atención o por la incorrecta atención de la administración pública. Entonces, el legislador, cuando regula nuestra ley de procedimiento administrativo general o, para ser objetivos, la modifica, la deroga la ley del procedimiento, la ley de silencio administrativo y la incluyen dentro de la ley del procedimiento administrativo general, que establece dos tipos de silencio: el silencio administrativo positivo y el silencio administrativo negativo. ¿Cuál es la finalidad del silencio administrativo positivo? Señor, 30 días de plazo, no resuelven, no contestan, se debe entender que por la demora procesal de su persona me están admitiendo, ¿sí? Me están aceptando mi petición. ¿Cuál es la regla? Todo trámite administrativo es silencio administrativo positivo. Para ser objetivos, el TUPA lo tiene que establecer así. Y si no está regulado en el TUPA DILSO, reglas generales del derecho administrativo, que no atente gravemente contra el interés público. Y la pregunta es, ¿qué es hablar gravemente del interés público? Pues es algo que de verdad es muy difícil discutirlo, incluso a nivel doctrinario. Cuando hablamos de ambiente, cuando hablamos de patrimonio cultural, cuando hablamos de transporte, o sea, ¿qué es gravemente el interés público? Listo. Ahora, si es que en el TUPA se establece, o en una norma especial se establece, que la no contestación, o sea, la deficiencia o la lentitud de la administración pública para no contestar una petición administrativa es de carácter negativo, no implica que la administración pública te está negando. O sea, el decir silencio administrativo negativo no es equivalente a decir que la administración pública me está denegando la petición. No. Sino, ¿para qué sirve el silencio administrativo negativo?
para agotar la vía administrativa. 30 días hábiles, no me contestaron, silencio administrativo negativo. Presento mi apelación, 30 días hábiles, no me contestaron, presento mi silencio administrativo negativo y me voy al contencioso. Que el juez decida sobre el otorgamiento de un derecho. Eso es la finalidad del silencio administrativo negativo. Creo que lo he tratado de ser bastante breve porque podríamos dar una clase de lo que es el silencio administrativo positivo y negativo, pero en rasgos generales, eso es la finalidad. ¿Sí? Listo. Y Reader, ¿qué hacemos? Siguen llegando preguntas bastantes. Creo que es porque es la última clase, ¿no, Reader? Listo. Seguimos, vamos a avanzar un poco. ¿Sí? Ya es un tema, voy a tratar de responder la mayoría de preguntas, entendiéndose que es la última sesión. Sí, que siempre va a haber preguntas vacías y es importante dinamizar la clase. Listo. A ver, ¿cuál es la política nacional de gestión documental? Básicamente, la administración de dos tipos de documentos o de archivos, ¿no? Hablar de los archivos de gestión, aquellos documentos que se registran y que se dan y se archivan dentro de una oficina y que están en trámites, ¿sí? O también hablamos de archivo central, cuando esos documentos, ya cuando hay una decisión firme, una decisión que concluye alguna actuación administrativa, llega al fondo de la decisión. ¿Sí? Eso como un punto importante y necesario de recordar y de conocer. Listo. Otro, ¿qué más? ¿Qué más vamos a tener? ¿Cuál es la política nacional de gestión documental? ¿Cuál es la política que se establece en cuanto a la gestión documental? Debemos señalar que es el titular de la entidad quien debe aprobar una política de gestión documental, la cual debe partir por una comprensión clara del contexto y está relacionada con los objetivos estratégicos. ¿Con esto qué te dice? Que tu administración pública estás en la obligación de crear métodos, políticas para mejorar el trámite documental, para que los procedimientos sean más eficientes, para que los procedimientos se dilaten menos, para que se pueda atender en los plazos previstos. O sea, hay mucho garantismo dentro de la política de gestión documental, porque se han dado cuenta de algo, que una de las grandes deficiencias de la administración pública es la falta de capacidad para dar trámite, para atender, para regular, para poder prever plazos. Y eso ha generado un malestar terrible en la ciudadanía. Listo. ¿Y qué políticas se podría determinar dentro del modelo de gestión documental? Primero, que estas tienen que estar en relación al propósito y a la misión de la entidad. O sea, la gestión documental es versátil, es como el agua, que se adapta a una realidad, que se adapta a un modelo. Es como mi botellita de agua que tengo acá, ¿sí? Poner en cámara. Pero si yo agarro este agua que tengo en mi botellita y la vacío en un vaso en forma de corazón, se va a adaptar a la forma del corazón. Si lo adapto, si lo vacío en una probeta, se adaptará a la forma de la probeta. Ya, igual es la política, la gestión documental. Se tiene que adaptar a las necesidades de la entidad. Desde la redacción hasta el trámite, hasta la gestión de archivos. O sea, cómo foleo, cómo anexo, cómo
armo tomos, cómo armo folios, cómo, por ejemplo, voy a utilizar la digitalización, cómo voy a desarrollar eh, la ruta, ¿no? Entonces, o cuál va a ser el camino para desarrollar y para dar respuesta a ciertos documentos. Ya, todo eso, estimados doctores y doctoras, se va a dar a través de un trámite y de una actividad de gestión documental. ¿Sí? Esta estará orientada a proteger la integridad de los documentos durante su ciclo de vida. Proporcionará un marco referente para la determinación de los objetivos de la gestión documental. Incluirá un compromiso para satisfacer los componentes del modelo y debe ser comunicada y entendida por todos los niveles de la entidad, tanto por el titular, por el representante administrativo, por el gerente, por los mandos medios, hasta por la persona que se dedica a actividades complementarias. Y además es un proceso que va a estar en constante mejora. Por eso la necesidad de que sea revisada. Listo. ¿Preguntas? ¿Consultas? Listo. Muy bien. Vamos a contestar preguntas, consultas. A ver. Listo. Hay una buena cantidad de preguntas. Qué interesante, ya. A ver. Yasmín me dice, si la firma es digitalizada y se presenta por la mesa de parte virtual, ¿en qué norma puedo ampararme para observar? Considerando que la tuvo señala la firma, no haciendo referencia a que sea manuscrita, digital, electrónica u otra forma, la escaneada y recortada. A ver, buena pregunta. La firma ¿puedo dar trámite con una firma escaneada? Sí, por el principio de buena fe. Pero tú tienes que acreditar que la persona que le está dando el trámite es la misma persona que ha escaneado. Entonces, tú podrías darle un plazo para que subsane o para que se acerque a la entidad y ponga su rúbrica digital o haga de conocimiento mediante, por ejemplo, vía notarial, que ese documento ha sido registrada por ella, por la persona. Ahora, ¿se puede dar trámite documental con una firma electrónica, tal como me dices electrónica? No te olvides que existe una ley que regula las firmas electrónicas. Sí, porque las firmas electrónicas tienen la misma validez que una firma física. Entonces, eso es la regla que podríamos dar. A ver, por ahí me preguntan en el memorando, y ahorita voy a contestar. ¿Por qué algunas instituciones no aceptan las firmas digitales? Puede ser por políticas internas, pero no es que no puedan aceptar, sino que se aseguran, ¿no?, que la persona que está presentando este documento digital prevea la misma validez. ¿Sí? Cuando no me dan respuesta a una solicitud, puede interponer un habeas data. Yo te recomendaría que agotes la vía administrativa antes de irte a la habeas data. ¿Sí? Sobre todo cuando hablas de información, no te olvides que la habeas data solamente es para información. El trámite que se presenta virtual es el mismo plazo de uno presencial. Claro, es el mismo plazo. Si un documento solicitado a transparencia es de julio, derivaron al área y no respondieron, ¿aún puedo apelar? Sí puedes apelar. No existe plazo.
ante la denegatoria, ante la no respuesta, ante la denegatoria sí, 15 días. Si los encargados de ver un expediente en un concurso público interpretan mal los requisitos, no. Preguntas, por favor, conducentes a lo que estamos hablando en la clase de hoy. Bueno, ya contesté el tema de silencio administrativo positivo y negativo. A ver. Por ejemplo, si ingresa un documento dirigido para presupuesto, pero el jefe de la oficina lo regresa a trámite documentario argumentando que no ve ese tema pese a que el documento está dirigido. Sí, lo que pasa es que tú puedes reconducir los documentos. O sea, por ejemplo, si no tienes una competencia interna, ¿sí? Es importante señalar que estos documentos pueden establecer, ¿no?, ciertas condiciones para poder reconducirlos. Lo que no puedes decir es, yo no puedo atender porque no tengo competencia. Es más, la ley obliga, si es que tu administración pública no tiene la competencia para resolver, no es que lo devuelves, sino lo envías a la entidad pertinente, de manera obligatoria. ¿Sí? Eso dice la ley, la LPAG. Entonces, si es que yo, por ejemplo, no tengo mesa de partes en una comunidad lejana o en un lugar lejano, pregunta. Podríamos prever si, por ejemplo, presentar a la policía, por ejemplo, de un distrito alejado para que lo presente el gobierno regional bajo esa regla, sí, claro, ¿no? Entonces eso como un dato importante de recordar. Si los encargados que revisan los expedientes de un concurso, bueno, ya eso ya no. Un documento físico se folea hasta el folio 200, se define como un tomo. Ahora, ¿qué pasa en lo digital? Un documento físico se folea hasta el 200 folios, se define como un tomo. No, en el digital, o uno de dos, o el sistema reconoce la misma foliación, o en su defecto, ¿sí? Eh, la foliación es continua, ¿no? Es muy distinta la foliación digital que la foliación física. Por lo general, cuando la foliación es virtual, no se arman tomos, ¿no? Es de carácter continuo, porque no hay un volumen. No te olvides que, Elizabeth, que los tomos se desarrollan por el volumen, ¿sí? Eh, si se ingresa un expediente con el mismo asunto, es decir, existe una duplicidad de expedientes, ¿qué acción se debe realizar? Lo acumulas, no te preocupes, no te das problemas, lo acumulas. ¿En qué momento la respuesta a un pedido de trámites de 10 días y el de 30 días? Eh, Básicamente el límite es la ley. Si es que la ley dice, si es que no, en el TUPA dice menos de 30 días, se da menos de 30 días. Si es que no está regulado en el TUPA, 30 días. ¿Sí? Listo. A ver. Mm, mm, ya bueno. Mm, si ya se ha reiterado el requerimiento de información y no se ha presentado o no se ha tenido respuesta alguna, ¿cómo se debe proceder? Puedes apelarlo. O sea, yo te recomiendo que lo apeles al tribunal, ¿sí? De transparencia pública. Y ellos van a ordenar, ¿no?, bajo responsabilidad a la entidad. Otra forma para que puedas ejercer presión es, por ejemplo, hacer de conocimiento al órgano de control interno, al órgano, por ejemplo, hasta la fiscalía, ¿no?, por un tema de omisión de funciones. Eso ya dependerá de la política que se maneja, ¿sí? Raúl Espinosa me dice, ¿cuántos tipos de firmas digitales existen o electrónicas existen? Existen las firmas digitalizadas, las firmas digitales y las firmas electrónicas. Yo te recomiendo, Raúl, para no reincidir en el tema, es que puedas revisar, creo que hace 4 semanas, dedicamos una clase exclusiva a hablar de firmas digitales y de firmas electrónicas. Listo.
Hasta acá preguntas, no se olvide, va a seguir habiendo, no sé, Reader, si hay personas que levantaron la mano, creo que no, ¿no? Sucede, doctor, que tienen nuevamente una participante, pero lamentablemente preguntó no referente al tema. Y por ello, si tuvieran a otro participante referente al tema, puede levantar su manito. Adelante, Ah, doctor. sí, entonces seguimos, gracias, Reader, gracias. Listo, muy bien. Seguimos. ¿Cuál es el modelo de gestión documental que manejamos en Perú? ¿Sí? Es interesante recordar que el modelo de gestión documental que se maneja en Perú va a estar en relación a, primero, la producción de documentos públicos. O sea, ese es el modelo que básicamente manejamos y establecemos dentro de la gestión pública peruana, ¿sí? Y básicamente, cuando hablamos de producción de documentos, ¿a qué nos referimos? Al tema de redacción, a cómo se redacta, cuáles son las reglas de redacción, algunas recomendaciones. La primera, que no existe un estilo estandarizado en la redacción documental, salvo que en tu entidad, ¿sí?, establezcas una directiva o un lineamiento en la cual se determine cómo se van a producir los documentos. No se olviden que existen tipos de documentos. Esos tipos de documentos, ¿cómo son? Por ejemplo, documentos declarativos. Aquellos documentos que te permiten emitir decisiones. ¿Cuál es el documento declarativo por, por derecho propio, estimados amigos? ¿Saben o no? ¿Cuál es el documento declarativo por derecho propio? En el cual la administración pública emite decisiones vinculantes administrativas que vinculan a la administración pública. A ver, ¿cómo se llama? ¿Solicitud? No, se llama resolución, o sea, acto administrativo, documento que contiene decisiones. Pregunta, ¿se podría emitir decisiones en un oficio, en una carta? ¿Sí o no? Claro, ¿no? Claro. Eso hemos hablado en la clase pasada. ¿Cómo se llama ese principio? ¿Recuerdan? Que lo importante es el correcto funcionamiento de la administración pública, el correcto trámite documental, principio de informalidad, no, cerca, estimado Héctor, informalismo, no es informalidad. Los que a veces somos informales somos los servidores civiles. Claro, vale. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos que hablar en la producción de documentos? Como les decía, no existe un modelo estándar, no hay, por lo menos en el Perú, no se regula un presupuesto estándar del trámite documental, pero es importante señalar, ¿sí?, que dentro del ejercicio y de la producción de documentos públicos, podríamos seguir ciertos presupuestos, por ejemplo, cuando prevemos recursos impugnatorios, ¿sí?
¿Cómo así, Ailson? ¿Cómo así podemos, por ejemplo, o solicitudes? Si ustedes tienen a la mano la ley del procedimiento administrativo general, se van a dar cuenta que en el artículo 124 establece, ¿sí?, cuáles son los requisitos mínimos que debe tener un escrito cuando se ejerce el derecho de petición. Claro, cómo y cuándo se desarrolla esta actuación de manera eficiente. Otra, van a existir documentos a los cuales vamos a llamar documentos de transmisión, que básicamente son de carácter eminentemente informativo, ¿sí? Cuando hablamos de los documentos de transmisión, estamos hablando de los documentos que van a comunicar hechos relevantes, es decir, nos sirve para comunicarnos entre entidades públicas, perdón, entre entidades públicas, entre servidores. Y acá viene la pregunta, ¿no? ¿Cómo se llama el documento que tiene carácter de oficialidad y nos sirve y que sirve para comunicarse entre personas jurídicas de derecho público o de derecho privado o de derecho privado en relación a derecho público? ¿Cómo se llama? Oficio. Claro, oficio. Pregunta, ¿cómo se llama el documento que nos sirve para comunicarnos entre servidores civiles, ya sea de superior jerárquico a inferior jerárquico, o de inferior jerárquico a superior jerárquico, o de manera lineal? Memo, claro, memorando. Claro, eso es el memo. Creo que lo habíamos hablado, ¿no? Alguien que está en línea, o sea, un subordinado puede mandar un memorando a un superior jerárquico, y decíamos que sí, claro. Obviamente no le va a mandar órdenes, pero sí podría ser recordatorios, podría informarle, podría mandar registros. Listo. Entonces, eso como algunas recomendaciones de la producción de documentos, ¿no? Es un tema bastante importante. Después vamos a tener los documentos que van a dejar actos de constancia. Ya, estos documentos que dejan actos de constancias van a ser, por ejemplo, las actas, por ejemplo, van a ser los certificados, o sea, constan, ¿no? Un acta de sesión de consejo, ahora que está de moda, ¿no? Ahí con Reader estamos eh, eh, llevando, ¿no? Un tema bastante importante en cuanto a, o vamos a iniciar, ¿no? Estamos planificando un diplomado en Derecho Municipal que va a ser un tema bastante importante para los nuevos funcionarios, ¿no? Otro, documentos de juicio. ¿Qué son los documentos de juicio? Por ejemplo, los informes. Claro, los documentos de juicio van a proporcionar a los órganos decisores asesoramiento, datos, valorizaciones para que puedan emitir opiniones. Listo. Después vamos a tener a los documentos que van a emitir actos normativos. Por ejemplo, por ejemplo, directivas, lineamientos, reglamentos. Claro. Y por último, vamos a tener a los
contratos administrativos. ¿Sí? Entonces los contratos administrativos van a ser acuerdos bilaterales que se van a materializar en un documento para poder acreditar la validez en muchos casos del mismo. ¿Sí? Listo. Eso en relación a, a producción de documentos. ¿Qué más vamos a tener? Recepción de documentos. Esto también ha sido algo que hemos hablado a detalle, ¿no? Algunas consideraciones básicas para que alguien presente un documento. Es más, ¿por qué es importante la recepción del documento? ¿Por qué es importante, doctores? Porque es el acto que da inicio, ¿sí?, al trámite documental. Claro. ¿Por qué es importante? Porque da inicio. Claro. Porque es el que, por donde empieza la ruta, el camino de la gestión documental. Otro, esta recepción de documentos dentro de la gestión y del trámite documental también va a implicar ver el cumplimiento de los requisitos que se establecen en el TUPA. Y habrá algún documento que regule, por ejemplo, cómo se pueden presentar actos de administración interna. Por ejemplo, si quiero solicitar una licencia, ¿cómo la requiero? Si quiero solicitar, por ejemplo, un, un permiso, ¿cómo lo requiero? Si quiero presentar una solicitud de pago, ¿cómo lo requiero? Sí, se pueden hacer a través de directivas o a través de lineamientos. Claro. Pues ahí también estamos aprendiendo, ¿no? Para ambos casos, ¿cómo se regula? Otro, distribución de documentos. Cuando hablamos de la distribución de los documentos, hablamos de en la ruta, ¿no? Del camino. ¿En cuánto de tiempo, en cuánto plazo tiene que subir un documento a una oficina? Es un día, el mismo día. Listo. Eso como un detalle. Y para ser objetivos, ahí es donde empieza ya la actuación o la actividad administrativa. Porque cuando inicia la distribución, también inicia a la par el trámite. Claro. Y en el trámite documental ya vienen los actos de instrucción, porque hablábamos en el trámite documental que es importante, la carga probatoria. ¿Quién tiene la carga probatoria en el trámite documental, en el procedimiento administrativo? ¿Recuerdan o no? ¿Recuerdan o no? Ya. O sea, ¿quién tiene la carga de la prueba? El que tramita, la administración pública, doctores. Claro, no el administrado, la administración pública. El administrado tiene la obligación de presentar los documentos que establece el TUPA. La administración pública tiene la obligación y el deber de acreditar que esos documentos que usted presentó sean
valorados de manera eficiente, de tal forma que cuando el trámite documental concluya, ¿cómo termina el trámite documental? ¿Cómo termina el trámite documental? ¿Con? ¿Con qué? Con el acto decisorio. Claro, con el acto decisivo. O hay formas atípicas, ¿no? Que puede concluir, por ejemplo, el desistimiento, la declaración de abandono y otros métodos un tanto atípicos, pero también válidos dentro de la gestión documental. ¿Sí? Listo. Después empieza a la par, transversalmente, empieza el tema relativo a la organización de los documentos. ¿Cómo organizamos? O sea, cómo registramos, ya sea un archivo de trámite o ya sea un archivo central, de tal forma que esto me permita consultar documentos. Y por último, el tema de la conservación. ¿Cuál es la finalidad de la gestión archivística? Acreditar, ¿sí? Acreditar el modelo de gestión documental. Dar valor, registrar, prever que no desaparezcan los documentos, dar seguridad. Listo, a ver, hay varias preguntas. Mm, Mabel Córdoba me dice, si se ha presentado un documento con otro nombre y no del director y mesa de partes lo derivó al área correspondiente para ser atendido por el pedido del usuario y esta área lo devuelve a la mesa de partes aludiendo que todo el documento va dirigido al director, ¿es lo correcto? No. O sea, de verdad, eso es ridículo. Para empezar, la gestión pública es impersonal, no depende de personas. Si quiero, yo no presento y no pongo el nombre de la persona, pongo el nombre de la autoridad. Personalmente, cuando yo mando oficios, no pongo nombres. Sí, porque eso crea un egocentrismo terrible a los funcionarios públicos, ¿no? O sea, a endiosarlos, creer que son dioses dentro del trámite y la gestión. Eso es un caso, personalmente, a mí no me gusta hacer. ¿Sí? Listo. Si un administrado solicita un otorgamiento de escritura pública, no, no voy a resolver preguntas. Por ejemplo, me dicen cuánto tiempo resuelve una escritura pública. Lo desconozco. Tendríamos que ver el TUPA, ¿no? Eh, no. Lo que pasa es que el plazo del Poder Judicial es distinto de determinar. Va a determinar mucho de la carga procesal. Si se ha reiterado el requerimiento, yo, bueno, yo eso ya contesté. Acá hay una pregunta muy buena. Si solicito una entidad una información de oficio, me responde en el plazo de ley de transparencia o en el plazo de la ley 2744, en el plazo de transparencia, por regla especial, 10 días. ¿Un expediente digital lo puede limitar el ingreso virtual por el peso del archivo? No, pero en la práctica se da muchas veces. Personalmente a mí me ha pasado. Si estoy trabajando y no puedo ya cargar documentos porque el sistema no me deja ingresarlos. No, de verdad no lo estoy bromeando. Y eso vulnera mucho el principio de eficacia, ¿no? De la administración pública. O sea, por un tema técnico voy a limitarme y restringirme del derecho a petición. O sea, de verdad, ¿a qué nivel hemos llegado, no? O sea, personalmente creo que es una vulneración crasa
Trámite documentario notifica, llama y escribe el mensaje al usuario para que se apersone a recoger las respuestas a solicitud por ley de transparencia y el usuario no se apersona. ¿Qué procede? Ir a buscarlo. Sí, de verdad, ir a buscarlo y notificarlo en su vivienda o mediante otro medio con igualdad de eficiencia, ¿no? Eso dejarlo como algo importante. Listo, a ver, ¿qué más tenemos? Mm, En una unidad puedo recibir un documento si no tiene los datos o información completa, se le puede dar trámite o se devuelve a la mesa de partes. Puede recibir, más bien, si tú recibes, vamos a ponernos en el supuesto de que yo recibo una información y esta información está incompleta. Muy bien, ¿qué hacemos? Lo devuelvo a la mesa de partes, ¿para qué? Si tú ya lo tienes. Tú tienes que buscar al usuario, o sea, al que está dando el trámite, pidiendo la subsanación. El de mesa de partes no lo va a buscar, porque quien está dando trámite eres tú, es tu oficina. Listo, claro. A ver, ¿qué norma establece el plazo para distribuir el documento? La misma ley del procedimiento administrativo general. Hay un artículo, no me recuerdo ahora cuál es el número, que habla de que el documento se tiene que subir en el mismo día. Maura me dice, quiero ingresar mis documentos por mesa de partes, pero entre ellos tengo copias certificadas por un juez de paz y no lo admiten y desean original para que el fedatario lo revise. ¿Puedo quejarme y poner mi reclamo en el libro de reclamaciones? Sí, pero el fedatario no está en la obligación de certificar copias certificadas. Bueno, ya si bajo su riesgo lo quiere hacer o quiere asumir esa responsabilidad, bueno, ya es un tema del propio fedatario, ¿no? Listo. Muy bien. Creo que hay pregunta, Reader, por la caja de comentarios. Perdón, Reader, hay preguntas de manera virtual. Sí, doctor. Doctor Johnny, muy buenas noches. Por favor, referente a la sesión de clase, ¿está activo su audio? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, hay algo que funciona mal o que está funcionando bien, que los mismos funcionarios de diferentes partes no entienden lo que estamos aprendiendo en todos estos cursos, ¿no? Justo la semana pasada fui al Ministerio de la Producción y me dije, no pude dejar un documento en físico y no me dejaron ni ingresar. Y bueno, me quise quejar y dije, ¿sabes qué? Estamos en refrigerio. No me dijeron que no, tiene que dejarlo virtual, pero lo tengo aquí en físico. Y yo le digo, no lo puede, no, es que la mesa de partes en físico no está habilitada. Le digo, ¿cómo no va a estar habilitado el Ministerio de la Producción y solamente van a tener virtual? ¿Desde cuándo lo tienen? Me dijeron, no, por la pandemia. Y yo le digo, pero la pandemia ya terminó, o sea, ya no estamos en eso. Pero no me dejaron, igual no me dejaron, pero en el Ministerio de Energía y Minas sí, ¿no? Y me dice, sí, señor, sí estamos recibiendo los dos. Y bueno, pues no, es lo que no corregimos hasta ahora, ¿no? Nada más. Eso es un gran problema, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que los gobiernos municipales, perdón, que, las autoridades públicas de verdad toman decisiones, ¿sí? Eh, adrede, ya como mejor les parezca de manera arbitraria. Y la pandemia es una justificación, para mí, absurda, y hay que decirlo, absurda, para suspender, y es más, en la actualidad, cerrar por completo y hasta ahora la no atención a la mesa de partes. De verdad eso atenta contra el principio social del derecho de petición
contra el principio de interculturalidad. ¿Qué pasa si yo soy una persona que vive en una comunidad campesina, en el, en el campo, y no me están dando las condiciones más eficientes para el trámite? Entonces, eh, ¿cómo lo realizamos? ¿Sí? Entonces es un punto que de verdad considero que está atentando contra el correcto funcionamiento de la administración pública. Sí, erróneo, erróneo. Listo. A ver, no sé si hay más preguntas. A ver, creo que sí. ¿Qué tiempo se tiene que conservar los documentos contables? Es una pregunta muy general, Oscar. O sea, hasta donde yo tengo conocimiento, la mayoría de documentos contables son de mero trámite. Entonces, en ese sentido, durarán el tiempo en el cual se dé atención o se proceda con la actividad administrativa. ¿Sí? Eso como un punto. Walter Azalde Hernández me dice: doctor, buenas noches. Si ya se hizo, gestionó una atención para el usuario solicitando una constancia de no adeudo y este fue atendido 4 de octubre del presente año, en curso a la fecha se agotó el procedimiento, ha cursado 30 días, procede a informar al agotamiento a los 30 días, silencio administrativo. Lo que pasa es que tú no tienes por qué informar. Ya, por un tema de registro puedes decir: oye, mira, me estoy acomodando al silencio administrativo positivo y bueno, ya gocé mis derechos. No es que después del silencio administrativo positivo hay un derecho para que te otorguen, ¿no? El documento. O sea, no funciona así. O sea, no es que después del silencio administrativo te van a entregar un documento. No, la regla no va por ahí. O sea, simplemente ya concluiste tu proceso, ya concluiste tu trámite y bueno, no hay ningún otro acto declarativo que hay que realizar para poder dinamizar la actividad o el procedimiento. ¿Sí? Listo, a ver. ¿Qué otra pregunta hay? ¿Un estudiante puede solicitar por transparencia la evaluación de un docente o es un tema que tiene que mantener en reserva? ¿Hay alguna norma para sustentar? ¿La evaluación de docentes está sujeto a reserva? No, es público, salvo que sea en una entidad privada, ¿no? Pero es público, ¿eh? Sí, sí, yo creo que sí. Ahora, si es privado, eh, yo creo que no. Yo creo que no. La apelación ficta deben ser derivadas directamente al área de asesoría legal o el área de trámite documentario debe solicitar los actuados a las áreas competentes y derivar recién. Lo que pasa es que a veces creemos que el de mesa de partes o el de trámite documentario es el tramitador y no es así. O sea, debe ser progresivo el trámite. O sea, de verdad yo no comparto esa idea de que el de trámite documental tenga que ser una suerte de secretario del que haga seguimiento. Para mí un error. Listo. Muy bien. No sé si hay más preguntas. ¿Puedo realizar una queja si a un documento que envío en forma digital mediante correo institucional no le dan trámite? Han pasado 45 días y me dijeron que esta oficina recepciona solo en físico. Sí, puedes quejarlo al órgano de control interno, a la Defensoría del Pueblo. ¿Sí? Listo. Muy bien. Creo que, mi estimado Reader, si no hay más preguntas, ¿puedo solicitar el legajo personal de una PNP dependiendo qué información? Si es el personal, yo creo que está sujeto a confidencialidad, porque son temas personales. No creo que te lo entreguen y a fe.